pasando el tiempo, van mejorándose las condiciones y ojalá, digamos, el país también encuentre en la parte económica alguna solución, porque el desempleo está fuerte en este momento, se palpa en el ambiente, se escucha a la gente, etcétera, etcétera. La reactivación económica, obviamente, ha tenido sus bemoles. Una de ellas es el problema del transporte colectivo. No sé si estará ya trabajando al 100%, pero en los últimos días, desde la primera semana de la reapertura, hubo problemas, mucha gente que le costó abordar un transporte público para llegar a sus trabajos. Vamos a hablar hoy día con el ministro de Obras Públicas, que además es encargado del viceministerio, tiene Ministerio de Obras Públicas y Viceministerio de Transporte, para hablar de este problema, porque había negociaciones en relación a esto. También hablaremos de toda la obra pública del país. Buenas noches, ministro, bienvenido. Buenas noches, Nacho, muchas gracias por la invitación y un saludo también al pueblo salvadoreño. Bueno, después de saludar, que no sea posible, este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas, empezaremos con la entrevista. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, ¿cómo estuvo hoy día, lunes, el transporte? ¿Ya finalmente la gente tuvo acceso al transporte público? Sí, bueno, yo creo que para comenzar hay que diferenciar entre rutas de transporte y las unidades que están dentro de cada una de las rutas. Iniciamos el lunes 24 las actividades en el transporte colectivo, el reinicio de las actividades, y teníamos un 60% de las rutas al inicio. Luego, de las rutas, no de las unidades. De las rutas. Luego aumentamos a tener hasta un 80% aproximadamente. De las rutas. De las rutas. Es que lo que pasa es que es diferente, digamos. Es diferente. Porque si una ruta tiene 100 buses y solo saca 4, entonces, por más que sea ruta, no corresponde a capacidad, digamos, de la gente. Básicamente la pregunta es, ¿está la gente servida ya de transporte público? Sí, ahorita, ¿o sigue habiendo todavía gente que le cuesta encontrar? Y a eso es lo que voy. El lunes partimos con esa cantidad, pero de alguna manera ha habido impasse fundamentalmente con el tema de la ley de compensación económica. Bueno, tú has visto cómo se han dado manifestaciones en diferentes gobiernos, en el periodo de Flores, en el periodo de Saca, donde los transportistas hacían paro nacional de transporte porque no había una ley de compensación vigente o porque no se quería aprobar con las condiciones ahora tal cual ellos lo solicitaban. No, si querés, termino con la explicación. Entonces, esto de alguna manera, nosotros ya habíamos presentado una documentación en diciembre, lo presentamos en diferentes ocasiones, presentamos 2 documentos en julio, presentamos 4 documentos en agosto, fuimos a la Asamblea Legislativa para pedir la aprobación de la ley de compensación con ciertos requisitos, los cuales son GPS en las unidades y revisiones técnicas. Esto para mejorar la calidad y mejorar el servicio de las unidades a nivel nacional. Entonces, de alguna manera, había cierta incertidumbre en los empresarios, existe esa incertidumbre todavía, de hecho, para poder garantizar el servicio. Entonces, principalmente hay un grupo que se llama ASNET, que es una asociación que se hace llamar la Mesa Nacional del Transporte. Ellos tienen principalmente diferentes rutas en el occidente de nuestro país, principalmente en Sonsonate. Ellos tienen la 205, que conduce desde Sonsonate hacia San Salvador, y otras rutas, y esa de alguna manera ellos no las habían movilizado. Nosotros lo que hicimos fue garantizar diferentes unidades de transporte por parte del viceministerio para garantizar que la población pudiera ser trasladada a pesar que las unidades de ellos no estaban circulando. Les notificamos, iniciamos un proceso sancionatorio y este sábado recién pasado ellos hicieron un anuncio donde ellos mencionan que a pesar que no tienen las condiciones adecuadas y no estaba aprobada la ley de compensación económica, ellos iban a sacar sus unidades a circular. Entonces el día de hoy hemos visto que prácticamente el 100% de las rutas han estado garantizando el transporte en diferentes lugares de nuestro país. Es decir, tenemos la cobertura a nivel nacional. Volvamos un poquito atrás porque si no, no se entiende, ministro. La semana pasada, hasta el viernes, el problema era de que habían sectores, gremios, algunos dueños de ruta, que no aceptaban la misma tarifa
y que querían o aumento de tarifa o aumento del subsidio. Esa era la posición. Y el gobierno decía, no vamos a aumentar la tarifa ni vamos a aumentar el subsidio. Esa negociación, porque todo otro es aparte, digamos, esto otro, digamos, de la ley, ya lo hablaremos aparte, pero ¿qué pasó con eso? Y realmente quiero saber cuántas unidades están circulando, qué porcentaje del total de unidades están circulando, porque cuando hablamos de ruta nos confundimos, es como, sí, digamos, es como medir, digamos, una medición que tiene una otra cosa totalmente distinta. Sí, bueno, nosotros hablamos directamente con los empresarios del transporte público y les hemos dicho que no va a haber un aumento de la compensación ni un aumento de la tarifa. De hecho, lo que hemos mencionado es de que estamos proponiendo a la Asamblea Legislativa mantener la compensación, que son cerca de $200 por microbús y $400 por bus, pero con ciertas condiciones, porque desde junio de 2010 hacia la fecha, en 10 años se han pagado $466.2 millones en compensación. Entonces nosotros lo que queremos es que ese pago que se realice sea siempre y cuando haya una mejora en la calidad y en el servicio para la población. Eso nos hemos mantenido, obviamente iniciamos ciertos procesos sancionatorios, se les notificaron, ellos de alguna manera siempre hay ciertas discrepancias en algunos sectores, no todos. Algunos sectores tal vez no están a favor de las condiciones, pero tal vez sí a favor de la compensación tal cual lo estamos pidiendo. Hay otros que están de acuerdo con todos y hay un grupo que es el grupo de ASNET, de la Mesa Nacional de Transporte, que ellos están solicitando que se libere la tarifa, es decir, aumento de la tarifa ya, o aumento de la compensación. Pero lo que te quiero decir, lo último, nosotros notificamos los procesos sancionatorios y ellos el sábado anunciaron de que se iban a sacar sus unidades a circular, y eso para mí es un hecho incluso hasta histórico, porque cuando hemos visto que los empresarios del transporte colectivo han brindado el servicio a la población cuando no existe una ley de compensación vigente. No, pero eso otra. A ver, ministro, al final es que honestamente, digamos, quiero entender, lo que usted me está diciendo es que los empresarios al final se rindieron al gobierno y le dijeron, ok, estamos de acuerdo, sigamos con la compensación como está y vamos a agregarle además el tener GPS y el tener revisiones técnicas. Esa es en esta negociación entre ustedes y los... No todos están de acuerdo. Incluso hay discrepancias como la han habido siempre. Ya, o sea, no están todos de acuerdo. No están todos de acuerdo. Y los que están de acuerdo, los que están de acuerdo y están dando el servicio, ¿qué porcentaje de las unidades normales están trabajando? El 70% aproximadamente, pero también es... 70% de las unidades están funcionando. 70% de las unidades, pero es también porque hay una menor demanda de circulación, porque obviamente hay diferentes actividades de la economía que no han reiniciado y que de alguna manera esto ha hecho que menos personas estén circulando y por eso también hay menos unidades. Entonces la oferta se ha adecuado a la demanda de transporte. Con este 70% de las unidades, ¿la población está servida? ¿La población que está trabajando ahora está servida? ¿O todavía hay gente, digamos, que ha tenido que caminar, que gastar en un Uber porque no encontró locomoción? Ahorita la mayoría de la población se está transportando en las diferentes unidades del transporte colectivo. Obviamente las principales dificultades que se habían presentado habían sido en el occidente de nuestro país, pero lo que hicimos fue brindar nosotros el transporte principalmente a esos usuarios que de alguna manera necesitaban, porque el grupo, esta asociación de alguna manera habían dejado de circular y eso hizo un servicio irregular, principalmente en la 205, que conduce de Sonsonate a San Salvador y también desde San Vicente hacia San Salvador. Entonces nosotros enviamos unidades a esos sectores para movilizar al pueblo salvadoreño que necesita de una unidad del transporte colectivo. ¿Qué va a pasar con los que se nieguen o los que se siguen negando a esto? ¿Qué va a pasar? Nosotros, obviamente, lo primero es que vamos a seguir platicando con ellos, siempre basado en la premisa de que si el usuario está bien, al final los transportistas van a estar bien y cualquier transformación en el transporte colectivo debe de partir de esto. Entonces, lo primero es dialogar y segundo, también en caso que no lleguen a cumplir, por ejemplo, si aumentan la tarifa o si no prestan el servicio, pues se va a aplicar la ley tal cual corresponde, ¿verdad? De hecho, hemos hecho inspecciones en diferentes lugares y ya empezamos a aplicar diferentes infracciones de tránsito, principalmente cuando ha habido un aumento de la tarifa. Ok, ¿qué significa esas infracciones? En la ley lo que nos dice es que podemos colocar una multa de 57.14
y de ahí como ¿Por día? por día que aumenten la tarifa, por cada vez que nosotros, no es por día en realidad, sino que por cada vez que nosotros inspeccionamos no, me refiero... y identificamos. No, estamos hablando de los que no salen a trabajar. De los que no salen a trabajar, en el caso de que alguna unidad no circule, lo que nos dice la ley es que tenemos que colocar una infracción de $114. Esto para comenzar, pero de igual manera se inicia un proceso sancionatorio en caso de que el servicio irregular continúe. Entonces nosotros les notificamos a las empresas que deben de prestar el servicio y justamente el último día ya de notificación, que fue el día viernes, la última notificación que se les hizo, ellos el día sábado dijeron, bueno, vamos a sacar las unidades a circular, a prestarle el servicio a la población, si bien es cierto, no hay una ley aprobada, pero vamos a garantizar que la población que necesite en este momento el transporte colectivo se le pueda brindar. Y ¿Cuántas unidades fueron notificadas, digamos, de ese proceso de infracción? Fueron, en total son 214 rutas, en total de unidades andaría cerca de unas 1.000 unidades aproximadamente. 214 rutas y 1.000 unidades. 214 rutas. Tenemos 1.300 rutas de transporte a nivel nacional y 214 fueron las que nosotros notificamos porque no habían estado prestando el servicio y hemos identificado que el día de hoy ya estas rutas han comenzado a prestar el servicio. Si bien es cierto, no con toda la cantidad de unidades, porque obviamente la oferta se está adecuando a la demanda de circulación, entonces, pero de alguna manera estamos tratando de garantizar que el pueblo se pueda movilizar de una manera ágil y de una manera segura. Ok, yo no tuve información el día de hoy, pero ¿usted cree, ministro, que entre el viernes y hoy día había una gran diferencia en lo que es el servicio de transporte para la gente? Sí, de hecho muchas personas nos escribieron en redes sociales y en diferentes lugares de que ya el servicio se había normalizado en ciertos sectores, al menos ya las rutas ya están ¿El control de transportando. ustedes qué les señala? ¿El control de Y ustedes? de igual manera tenemos el 100% de la ruta, si bien es cierto, no está todavía la cantidad que se había tenido regularmente, todavía obviamente hay que hacer ciertos ajustes, pero sí ya el servicio, ya hay una cobertura a nivel nacional que era lo que no se tenía en ese momento y que nosotros para suplir esa cobertura que es sumamente necesaria enviamos diferentes unidades de transporte. Ok. Y lo importante Voy es que a ir es totalmente gratis. Ah, No se les cobró nada de pasaje los a todas vehículos las que personas, puso el gobierno. los vehículos que pusimos nosotros. sí, pero todos pagamos al final, digamos, el costo ese. Vamos a ir al corte y vamos a ver el próximo bloque, hablar ya del subsidio, que es lo que el ministro dice, digamos, que está ya la propuesta en la Asamblea y no se ha aprobado. Vamos a ver.
El segundo segmento de debate, gracias a COSAVI. COSAVI, ahorro y crédito, tu mejor aliado para financiar tus proyectos y multiplicar tus ahorros. Tu crecimiento es nuestro compromiso. En tu vida has luchado duro para lograr tus metas y mereces llegar más alto. COSAVI, ahorro y crédito, es tu mejor aliado financiero para multiplicar con más intereses lo que hasta hoy has logrado o darte el crédito que necesitas. Sé uno de nuestros asociados y deja brillar el león que hay en ti. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Bueno, el subsidio. Claro, ahora pueden decir también los transportistas, agregar, digamos, decir, bueno, si el subsidio tenemos. Ok. La ley de subsidio, que se llama la Ley de Compensación Económica para el Transporte Público, venció el 30 de junio. Venció. El 30 de junio. Pero como había cuarentena, nadie se preocupó. ¿Ya? Tengo entendido que usted el 18 de agosto presentó a la Asamblea la prórroga de la ley, porque esto depende del gobierno. El gobierno pide la prórroga de la ley. No, nosotros habíamos presentado en diciembre, presentamos también en el mes de julio, de hecho, y presentamos en agosto nuevamente 4 documentos. Esto fue justamente, incluso fuimos a la Asamblea Legislativa para pedir. Usted la aprobación presentó de la en ley. diciembre la prórroga, correcto, solo por 6 meses. No, por un año. Nosotros lo que pedíamos era que se aprobara la ley, que se prorrogara en ese momento, porque todavía estaba vigente, por un año y que se incluyera ciertas condiciones. GPS en las unidades, revisiones técnicas vehiculares, cobro electrónico, entre otro tipo de cosas. Pero lo que decíamos era que la implementación debería de ser gradual. El GPS no es que se va a implementar el primer día, ¿verdad? Es decir, el 1 de enero no íbamos a amanecer con GPS, sino que íbamos a tardar cerca de 6 meses a 8 meses aproximadamente para poder realizar la implementación de todo esto. Y eso era justamente lo que nosotros pedíamos a los diputados de la Asamblea Legislativa, que dejaran en ese periodo un proceso de implementación y que ya estuviera ahí, y a partir de los 8 meses o 6 meses aproximadamente. Entonces usted pidió un año y la Asamblea le dio 6 meses. La Asamblea dio 6 meses y sin ninguna condición. Ok, pero se cumplieron los 6 meses el 30 de junio y usted no pidió el 30 de junio ni antes del 30 de junio la prórroga, sino que la pidió hasta el 18 de agosto. No, de hecho en julio presentamos diferentes documentos a la Asamblea Legislativa, presentamos 2 documentos de hecho, pidiéndole que se aprobara la ley de compensación con diferentes condiciones, y esto era el GPS, revisiones técnicas vehiculares para garantizar la mejora en la calidad y el servicio a los usuarios, y que de verdad se le pagara la compensación a las unidades que sí circulan, porque ya hemos visto unidades que se les ha pagado y que no han estado circulando sin motor, sin llantas, sin asiento, etcétera, en bancadas, incluso en diferentes predios. Entonces justamente eso es lo que pedíamos, lo pedimos también en agosto. Lo que sucede es que fuimos, en julio solo mandamos los documentos, en agosto sí fuimos a la Asamblea Legislativa directamente, porque de alguna manera no habían hecho caso omiso a los documentos. En julio no presentaron el proyecto de ley. Ya habíamos presentado en julio documentos. No, documento una cosa. El proyecto de ley no lo presentaron en julio. ¿Cómo no? Presentamos el proyecto de ley. El proyecto de ley. Entonces, ¿y por qué presentaron otro proyecto de ley el 18 de agosto? La idea era de alguna manera pedirle a la Asamblea que aprobara, se le incluyeron protocolos sanitarios. Presentaron otro proyecto de ley. Así es, incluso se le presentaron protocolos sanitarios que a esto debería estar supeditada la compensación económica para los diferentes transportistas, que ellos garantizaran que hubiera en cada una de las terminales alcohol gel, que se procurara, por ejemplo, tener señalizado para garantizar distanciamiento social y otras medidas que, si bien es cierto, ellos sí podían garantizarlas. Me queda la duda, ¿lo que ustedes presentaron el 18 de agosto era la prórroga de la ley o era las medidas sanitarias? Porque son cosas diferentes. Lo supeditamos a la compensación.
Es decir, nosotros presentamos los documentos que se aprobara la ley de compensación y en agosto agregamos todos los protocolos sanitarios que se deberían de tomar. Y esto fue mucho antes de la reactivación de la economía. Okay. Y a pesar de eso hicieron caso omiso. De hecho, 18 de agosto fue unos días antes de la reactivación económica, que fue el 24. Pero ya lo habíamos presentado en julio, al menos pudieron haber discutido el tema, pero igual en diciembre habíamos pedido algo y hicieron caso omiso a eso. Pero bueno, lo que te quiero decir es que nos pareció irresponsable que hasta el día 24 de agosto, el mismo día de la reactivación económica, ese día se puso en la agenda de la Comisión de Hacienda el tema de la ley de compensación y tampoco lo vieron. Después lo pusieron el día jueves, no lo vieron y así hemos seguido sucesivamente. A mí me extraña porque los diputados han asegurado, varios diputados, cuando usted decía que lo habían mandado, ellos decían, no hemos recibido nada. Sí. Entonces ahí hay como dos versiones, ¿no? Pero bueno, ok. Ya el gobierno finalmente dijo, mandó la ley y ahora falta que la Asamblea la apruebe. Esa ley, usted dice, contiene dos elementos fundamentales, GPS y revisiones técnicas. Ok. ¿Inmediatas o en qué momento? O sea, sí. ¿A partir de cuándo deben tener GPS y revisiones técnicas los buses y microbuses? Nosotros consideramos que el proceso de implementación va a ser cerca de 6 meses para poder colocar GPS en cada una de las unidades y la idea era que nosotros ya hemos definido ciertos parámetros, los cuales se deben de cumplir como requisitos y las empresas de transporte pueden comprar este tipo de sistema a cualquier empresa que pueda garantizar estos requerimientos técnicos básicos, para que no quede que es una empresa la que garantiza todo el servicio, sino que ellos pueden comprarle este producto a cualquier empresa que cumpla los requisitos técnicos que nosotros estamos pidiendo, ¿verdad? O sea que tienen 6 meses para colocar GPS y revisión técnica. Así es. ¿Qué pasó con el cobro electrónico? ¿Ya se olvidó eso? No, de hecho la idea es también en un futuro, luego de un año, llegar a implementar este tipo de cosas. Sabemos que estamos en una pandemia a nivel mundial y de alguna manera los ingresos se han visto afectados, además de que esto lleva un tiempo de implementación. Entonces, para poder colocar cobro electrónico, la idea es al final pasarse a pagar una compensación directamente al usuario y no como se ha estado haciendo tradicionalmente, que es directamente a los empresarios. Pero para esto sí hay un proceso de implementación que puede durar cerca de un año y por eso es que no lo estamos pidiendo justamente en este momento. Pero si bien es cierto, incluso lo hemos visto con los diferentes empresarios, que ya estamos trabajando en un plan directamente para iniciar en todo este tema. De hecho, ya hay bastantes avances sobre el tema y siempre definiendo ciertos parámetros técnicos para que, por ejemplo, el tipo de máquina que se llegue a implementar reúna ciertas condiciones adaptables a un software y que se pueda comprar en diferentes empresas que puedan vender este servicio, ¿verdad? Y que no sea como lo han hecho siempre, que favorecen a un tipo de empresa. ¿Qué tan fácil es meter el sistema de pagarlo directamente a la gente? Me imagino que habría que determinar 1 millón de personas o 2 millones de personas que usen el transporte eléctrico y darle $3, $4 al mes. Sí, justamente eso es lo que estamos determinando con el Ministerio de Economía, porque hay todo un estudio que hay que continuar, ¿verdad?, que se está realizando de alguna manera, y con esto nosotros poder garantizar ese segmento de la población que está utilizando actualmente el transporte colectivo, que de hecho es el 70% de la fuerza laboral de nuestro país, que utiliza el transporte y que de alguna manera necesita mejorar las condiciones y el servicio. Entonces, justamente estamos trabajando en eso, no es algo que se implementa de la noche a la mañana, sino que hay un proceso a seguir y justamente estamos trabajando directamente en este tema con Economía, con el Ministerio de Hacienda, para ¿No puede ser muy engorroso o caro el sistema? Porque obviamente para llegar a la gente y pagarle esos $4 que le va a costar por mes, que va a lograr por mes, y que él va a tener que pagar adicional, o sea, en el fondo no es nada, es lo mismo. Es llevárselo a la persona en particular y esa persona va a poner de su bolsillo o de esos $4 para compensar lo que suba la tarifa. Entonces, porque la tarifa subiría en caso de que eso ocurriera, ¿no? Al final, la tarifa subiría. Al final la gente pagaría prácticamente lo mismo, pues, es decir, la gente no se viera afectado, que es al final el propósito. Sí, pero empadronar o no sé, buscar las 3 millones de personas o y hacerles llegar ese dinero tiene un costo, ¿no? Sí, tiene ciertos costos obviamente, pero es parte de los procesos de transformación que hay que seguir para el transporte colectivo. De alguna manera hemos visto de que
los gobiernos no se han enfocado en mejorar el transporte y más que apostarle a ampliar carreteras o construir nuevas carreteras, pasos de nivel, hay que apostarle al transporte colectivo. ¿Hay algún ejemplo en el mundo de países que le entreguen directamente a la gente al subsidio? Colombia, por ejemplo, tiene este esquema de pagarle directamente al usuario, y diferentes países de Europa, por ejemplo, y diferentes países del mundo. Es decir, yo creo que este es un buen método que se puede utilizar, tal vez no en este momento, porque obviamente hay un proceso de implementación, pero sí vamos a llegar en el futuro a esto. Y obviamente tiene que realizarse de manera técnica y de manera eficiente y de la manera más correcta posible. Entonces justamente ahorita estamos en todos los estudios necesarios para poder diseñar este tipo de estrategia, y ya con esos estudios nosotros vamos a comenzar con todo el proceso de implementación. Pero como te digo, según nuestras estimaciones, el proceso sería cerca de 1 año aproximadamente. Entonces por eso es que en la compensación económica actualmente lo que estamos pidiendo es GPS para determinar qué unidades circulan, qué unidades no están circulando, revisiones técnicas vehiculares, porque no es posible que los asientos estén deteriorados y así se están transportando diferentes usuarios. Entonces, o que no tenga vidrios, no tenga espejos, etcétera. Entonces tiene que estar en óptimas condiciones las unidades de transporte colectivo. Complejo. ¿Qué pasó con el Citrams? Sí, bueno, el BRT, porque al final Citrams es la empresa, el BRT es una alternativa de movilidad que consideramos que es sumamente importante, así como diferentes alternativas que existen. Nosotros estamos trabajando ahorita en un estudio de transporte masivo en el área metropolitana de San Salvador, que de hecho ya lo tenemos en licitación y ya estamos en el proceso ya de entrega de ofertas. El próximo mes nosotros recibimos las ofertas, luego de eso se hace la evaluación. De ahí vamos a determinar diferentes corredores y qué tipo de alternativa de movilidad vamos a tener de acuerdo a la demanda de transporte que necesitamos. Ministro, yo que parece que entendimos mal. Yo me refería al Citrams, que no está funcionando y que los trabajadores están sin trabajo, y que el patronal se le perdió. Parece que los trabajadores no saben a quién recurrir, pero el Citrams no está trabajando. Sí, bueno, solo para terminar esta idea, entonces en este estudio que estamos haciendo al final, ahí se va a determinar cuál es la mejor alternativa, por ejemplo, desde Santa Tecla, desde Las Delicias, hasta llegar hasta Ilopango. Ahí podemos hablar de un BRT, de un monorriel, de un metro, etcétera. Entonces esa es parte del estudio, pero con respecto si ya hablamos directamente con la empresa Citrams, en este momento ellos nos han comentado que han tenido ciertas dificultades. Esto ya lo estamos viendo directamente con el Ministerio de Trabajo, porque no se le ha pagado a diferentes trabajadores. Obviamente todos los transportistas, las micro, pequeñas, medianas empresas de diferentes sectores, incluyendo el sector transporte, van a ser ayudados de alguna manera con Bandesal por medio de la ayuda que se les va a dar para pagar la mitad de la planilla de al menos 4 meses. Entonces justamente este es uno de los temas que se ha visto con diferentes empresarios, y aquí incluyendo la empresa Citrams. Entonces han tenido ciertas dificultades económicas, pero ellos ya están en el tema para reanudar nuevamente. ¿Ustedes han hablado con la empresa? ¿Cómo? ¿Usted ha tenido reuniones con la empresa? Sí, hemos tenido reuniones con la empresa y justamente... ¿Y ellos se comprometen a continuar trabajando o quieren ya...? Han tenido dificultades, ¿verdad? No, pero, económicas, pero sí se ha hablado de reanudar las actividades, obviamente. ¿Hay un compromiso de parte de ellos reanudar? Estoy pensando en el trabajador que quiere saber exactamente en qué situación va a estar, porque no sé cuántos trabajadores tiene el Citram, pero esos trabajadores están en el aire en estos momentos. Sí. Ellos dicen, estamos en un limbo laboral, no sabemos qué pasa con nosotros. Sí, no, ellos de alguna manera van a seguir dando el servicio y obviamente se va a resolver el problema que se tiene con los trabajadores. Por eso te menciono que ya lo estamos viendo con el Ministerio de Trabajo y vamos a garantizar el pago de los trabajadores y reanudar nuevamente con las actividades del transporte colectivo a nivel nacional. Bueno, en este caso que la empresa no quiera seguir. En este caso, obviamente, ellos no nos han mencionado que no quieren seguir, pero en caso que llegara a suceder, obviamente nosotros podemos otorgarle la concesión, licitarlo y adjudicárselo a los empresarios que sí quieran trabajar en bienestar de la población y obviamente siempre considerando a los empleados que de alguna manera están siendo afectados en este momento. Vamos al corte, volvemos rápidamente.
El tercer segmento de debate es gracias a Fedecrédito. Paga tus cuotas de seguro Fedecrédito fácilmente desde Fedemóvil o Fedebanking del sistema Fedecrédito. Es fácil y rápido. Cada día estoy más cerca de mi triunfo y aunque me cueste, seguiré. Porque sé que mis papás trabajan duro por mí. Gracias a las remesas familiares que ellos siempre me mandan de los Estados Unidos, tengo seguros mis estudios. Además, es fácil y rápido, porque ahora puedo recibirlas en la app Fedemóvil y así no pierdo clases. Remesas familiares del sistema Fedecrédito, para que llegues hasta donde quieras. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. Ministro, tengo una cantidad inmensa de temas para tocar con usted y no sé si alcanzaremos en 12 minutos. Y luego se lo voy a nombrar. Hospital El Salvador, la última fase, cuando va a estar listo. El puente María Chichilco, las nuevas placas, digamos. Tengo trabajo de mitigación en la quebrada Algarrobo, desvío temporal de la Colonia Santa Lucía, de las aguas lluvias, Cárcava de la Colonia 10 de octubre, Bypass La Libertad, etc. ¿Podemos ir rápido? ¿Sí? Ok. No hay problema. Partamos por el hospital. ¿Cuándo va a estar listo el hospital? Porque se decía que agosto ya tenía que estar listo, pero obviamente le falta a la última parte del hospital. Llovió bastante, ¿no? Aquí estamos al frente. Sí, nosotros estamos trabajando para tener esta obra lo más pronto posible. Ahorita estamos finalizando con ciertos drenajes y adicional terminando de colocar la perfilería metálica. Adicional también estamos ya en el tema de la colocación de paredes, pisos, cielo falso, equipo de aires acondicionados, sistema eléctrico, etcétera, que todo esto es parte, bueno, el sistema de oxígeno también que se va a colocar. Entonces ya estamos en todas estas tareas para de una sola vez garantizar que en este espacio, en este anexo al Hospital El Salvador, porque ya terminamos la fase 1 y la fase 2, que ya tenemos más de 1000 camas UCI, casi que el 4000% de lo que se había tenido en el pasado. Adicional se van a garantizar 1200 camas más. Con esto vamos a poder atender más pacientes de COVID-19 que de alguna manera, obviamente ahorita tenemos los casos, gracias a Dios, que están reduciéndose. ¿Para cuándo puede estar listo? Pero, debería estar listo porque justamente usted dio fecha agosto. Ya terminamos agosto. Antes se dijo julio. Nosotros esperamos terminarlo lo más pronto posible. Ya no quiere dar quizás con una fecha, no. Esta es una obra, al final es una obra que va a beneficiar al pueblo salvadoreño. Ya. Estamos trabajando para tenerlo. ¿Esa fase o el hospital tiene parqueo? Sí. Porque yo y otra gente me ha preguntado lo mismo. ¿Dónde va a estar el parqueo de toda esa parte, digamos? Porque obviamente eso era un parqueo, era el parqueo de CIFCO. Hoy se transformó en un edificio hospital. ¿Dónde está el parqueo? Sí, no, de hecho tiene bastantes parqueos. Uno que son en las entradas principales, otro adentro de la fase 1 y la fase 2 del Hospital El Salvador, tiene diferentes parqueos. También el edificio va a tener diferentes parqueos también para personas que puedan llegar al hospital. Si hay espacio para parqueo dentro del edificio de la fase 3. En el edificio, espacio en la fase 1 y la fase 2 también hay espacio de parqueo, es decir, con eso no hay ningún problema. ¿Qué pasó en el puente de la María Chichilco, sobre el río Torola en Morazán? Porque se formó una cárcava en el acceso del puente y cuando usted le preguntaron cuánto iba a durar el puente, usted dijo 100 años, dijo. Y van 235 días y ya tiene problema el puente. No, de hecho el puente no ha tenido ningún problema. El puente está intacto. Pero el puente sin acceso no es puente. Y no se ha dañado ni una sola vez. De hecho, ni tan siquiera es ni la calle ni el acceso del puente, sino que uno de los taludes, de alguna manera, por las recientes lluvias, sufrió ciertos daños, así como se han dado en diferentes sectores de todo el país. Pero fue uno de los taludes, nosotros incluso el mismo día realizamos las intervenciones respectivas, pero el puente está sin ningún daño. No, eso es falso. Incluso la alcaldesa de Torola, ella sacó un video, incluso lo publicó en sus redes sociales y en diferentes redes. También lo hemos visto, donde ella desmiente las aseveraciones que decían de que se había dañado el puente. Diferente a, por ejemplo, la calle que está allá en el Cantón Magdalena, el Coco Jerez, que hace poco me mandaron los diputados
y que esa sí la hizo la administración anterior, gastando millones, cerca de 5 millones de Ministro, dólares, y está deteriorada. Cuando se hace un puente, ¿no se aseguran los accesos al puente, la parte de entrada al puente? No, No es parte, digamos, obviamente yo hago un puente, pero tengo que ver, digamos, que lo que está rodeando el puente no se vaya a una cárcava en este caso. De hecho, la calle y el acceso estaba en buenas condiciones, lo que de alguna manera fue uno de los taludes que está cerca del sector, ¿verdad? Obviamente... Está a la par del puente, ¿no? El talud. Es- Según la foto que yo vi. Está cerca de la calle, ¿verdad? Cerca de la calle. Entonces justamente eso fue, ¿verdad? Que de alguna manera debido a las lluvias se lavó un poco el talud, pero en general el puente está en óptimas condiciones. De hecho las mismas familias de San Isidro, de Torola han mencionado de que ese puente ha cambiado totalmente sus vidas. Ahora los tiempos para llegar a San Fernando y de llegar a Perquín y a otros sectores y de llegar incluso a la longitudinal del norte se ha acortado. Adicional, que hoy ya no están como antes con ¿No una se ha parado la garrucha. circulación por el puente? No se ha parado la circulación por el puente, de hecho hay vehículos que están transitando, cualquier persona puede ir el día de mañana y puede ver diferentes vehículos que están transitando en la zona, Ok. es decir, obviamente les cambiamos su vida porque después de arriesgarse con una garrucha, se lo cambiamos por un puente de cerca de 100 metros que ha beneficiado a todas las familias de la zona. ¿Cuándo va a estar listo el bypass La Libertad? El Bypass de la Libertad, nosotros, está compuesto por 3 segmentos. Son 6.5 kilómetros de carretera a 4 carriles, una inversión de 61 millones de dólares, que cuando llegamos tenía un 72% de retraso en promedio en toda la obra. El segmento 1 parte del sector de la Danta hasta el río Chilama, son 2.89 kilómetros de carretera a 4 carriles y ya llevamos un 100% de avance en el segmento 1. Ahí lleva un intercambiador, pasos elevados, una rotonda, etcétera. El segmento 2 es el viaducto, que es un puente de 45 metros de altura y de longitud son 380 metros. De hecho, es el puente más alto y más largo del Salvador. Ese ya llevamos un 99% de avance. De hecho, ya el día miércoles nosotros esperamos finalizar ya con la señalización y la colocación de los diferentes separadores que se están Yo tenía la colocando. información de que usted había dicho que en 15 días estaba todo listo. En 15 días podemos decir, pero obviamente incluso lo vamos a tener en menos tiempo. Y prácticamente el 3 de septiembre ya va a estar Pasado finalizado. mañana, 3 días más. Sí, pasado mañana ya vamos a tener... ¿Cuándo se inaugura el puente? Bueno, hoy es 31, 3 días más, ¿verdad? El puente nosotros lo vamos a tener... El bypass, digamos, el bypass completo. Sí, el puente el 3, ¿verdad? Pero el segmento 3, que parte del río Chilama hasta llegar justamente a la playa Conchalío, son 3.25 kilómetros a 4 carriles. Ese no todavía. Ese lo vamos a tener hasta el mes de abril aproximadamente. Obviamente estamos trabajando para tenerlo antes. Ok. El mes O de sea, abril lo que del se podría próximo estar año. listo son los primeros 2. Los primeros 2, la población. De hecho, hay muchas personas que ya están llegando a ver el puente. Los primeros 2 pueden estar diferentes listos en personas. 15 días, antes de 15 días. Los primeros 2, digamos, ya el primer segmento ya está listo, el puente el 3 de septiembre y ya el segmento 3 nosotros estimamos que ya en el mes de abril va a estar concluido, pero esto al final es obviamente pueden haber cambios, depende de cualquier fenómeno natural o cualquier cosa que se llegue a ¿Cómo dar. vamos con la quebrada del Garrobo, ministro? Bueno, en la quebrada del Garrobo estamos trabajando con parte de la Comisión Nacional de Protección Civil porque se han tapado los pozos de agua lluvias que canalizan prácticamente todas las aguas de la colonia La Cima. Esta obstrucción ha sido por diferentes árboles y diferentes escombros que de alguna manera han tapado y obstruido el pozo. Hemos visto troncos, por ejemplo, hemos visto basura, entre otro tipo de materiales que han obstruido la zona y eso de alguna manera ha hecho que agua quede estancada por cerca de 475 metros y con una altura aproximadamente de 8 metros. Lo que estamos haciendo en este momento es un dique en la zona, nosotros por parte del Ministerio, junto con el Ministerio de Defensa, para poder de alguna manera con bombas achicadoras sacar el agua y realizar los trabajos ya en ese espacio que esté seco y sacar toda la obstrucción que tiene la zona. Adicional a esto, hay una parte de la acera principalmente que se ha perdido. Nosotros después de realizar estas obras, obviamente vamos a reconstruir el pozo de agua lluvias, lo vamos a mejorar,
vamos a ampliar la capacidad hidráulica, vamos a también a construir ciertos drenajes, vamos a restituir la acera que se perdió y vamos a volver a pavimentar todo el tramo y habilitar nuevamente el paso vehicular lo más pronto posible. Es decir, estos trabajos ya se están realizando. El día de hoy esperamos ya terminar el dique, poder sacar todo el agua y realizar los trabajos pertinentes en el pozo de agua lluvia. Ministro, usted anunció que próximo año hay nuevas placas. Se van a cambiar las placas. Nosotros lo que hemos dicho es de que vamos a llegar al tope de los correlativos. Te comento, ahorita tenemos, el parque vehicular son cerca de 1.3 millones de vehículos. Obviamente hay vehículos particulares, entre otros, ¿verdad? Pero ya en las placas estamos ya a punto de llegar al número 999.999 de las placas particulares. Entonces, cuando nosotros ya lleguemos a este número, ahí vamos a tener que agregar una letra para poder identificar los diferentes vehículos. ¿Cuándo pudiéramos llegar a eso? Nosotros estimamos que más o menos en el mes de mayo, quizás del próximo año, ya vamos a estar llegando a eso. Y esto solo va a aplicar nada más para los casos nuevos, donde personas que compren vehículos nuevos o vehículos traídos del exterior, cuando realicen su nuevo trámite de Las matrícula. nuevas placas solo van a ser para los que quieran vehículos. Y no va a haber cambio masivo de placas, obviamente, porque lo que estamos tratando de alguna manera es salvaguardar el bolsillo de todos los salvadoreños que de alguna manera ha sido afectado por la pandemia, y justamente eso es una de las cosas que nosotros estamos viendo. La última vez que se cambió placa, el 2011, tuvo un costo de $40. Un costo hoy día de 40, 50 o 60 dólares para cualquier familia en este momento está un poquito complicado. Sí, entonces no es masivo. No es cambio masivo, de hecho, preveyendo todo esto, es que nosotros únicamente sería para las placas nuevas que se soliciten. Buena noticia. Que ella va a incluir esta letra. Ok, ministro. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Ocho, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Vamos con Mao Hernández para saber qué dicen los amigos televidentes. Buenas noches, Mao. Nacho, buenas noches, señor ministro. Comenzamos con la participación de nuestro amigo Rey Guzmán. Pregúntale al ministro si 20 centavos es una tarifa justa técnicamente para brindar un servicio de transporte de calidad como él quiere. Podría comprobarlo con cifras y se ha leído uno de los estudios que están en el Viceministerio de Transporte.
Juan Carlos Sura nos dice, primero felicitar al ministro por el trabajo que está haciendo y en especial en la colonia Santa Lucía, mi barrio. Una pregunta, ¿qué tal si trabaja en acuerdo con los empresarios de manera que se comprometan a transportar personas con discapacidad? Saludos. Víctor Alvarado nos escribe, buenas noches, te había dicho que la tarifa del pasaje no tendría que tener un aumento. La ruta 101B de Santa Tecla está cobrando 50 centavos, un trayecto de 700 metros desde la parada de la Quesaltepec al centro comercial Santa Rosa. De la misma manera hay señalamientos hacia los microbuses de la ruta 42. De la cuenta Contrapunto nos escriben, ¿existe alguna política estatal real para resolver el problema del transporte público en el país? Es decir, no un plan quinquenal, sino una visión a largo plazo respecto al transporte público y a la infraestructura vial. Rafael Mengíbar nos dice, el transporte público es negocio privado. Por décadas hay quejas del servicio, ministro. Para hacer la diferencia de otros gobiernos, 3 puntos claves que mejoren dicho servicio, que marquen la diferencia para beneficio de la población. Manrod nos dice, debería ser prohibido importación y circulación de buses chatarra y pagar subsidios solo a unidades que cumplan condiciones, previo pago de multas puestas al bus y a su motorista. Finalmente, Jaime Carballo cuestiona lo siguiente. Una persona trabajadora promedio aborda a diario 4 microbuses. Son entonces $5 a la semana. ¿De dónde obtiene que son $4 al mes y serán suficientes para que esta persona reciba un supuesto subsidio? No es ni la tercera parte de su gasto mensual. Regresamos al set para las respuestas del ministro. No, lo de los $4 no lo dijo el ministro, lo dije yo. Pero si usted dice $5 a la semana, serían 20 al mes. Y 20 al mes no se ajustaría jamás con lo que están pagando en este momento en subsidio. O sea, si ponemos $20, a ver si alguien me saca matemáticamente por 3 millones de personas, $20, ¿cuánto sale? Saldría mucho más lo que es el subsidio, ¿no me parece? Sí. Pero bueno, contestando las preguntas, de hecho, hay diferentes empresarios con los que hemos hablado. Una es, por ejemplo, la empresa Tudo, otras son algunas empresas en el oriente del país, donde ya estamos visualizando el tema de garantizar el acceso para personas con discapacidad. De hecho, estamos ya a punto de inaugurar cerca de 10 unidades de transporte, 10 unidades especiales, que se va a garantizar el transporte desde Santa Ana hacia San Salvador, y estas van a ser inclusivas para personas discapacitadas. Así también en Oriente, en San Miguel, estamos viendo diferentes unidades que también van a tener su renovación, al menos ahorita son 2, pero esperamos que se incorporen más unidades y que se incorpore el tema de las personas que tienen alguna discapacidad, ¿verdad? Entonces, que esto creo que es sumamente importante, lo estamos contemplando en todas las obras de infraestructura también que nosotros estamos realizando, para que siempre contemple el tema de la discapacidad. En el tema del aumento de la tarifa, nosotros hemos sido claros, no vamos a permitir un aumento de la tarifa porque afecta directamente también al bolsillo de los salvadoreños. Si bien es cierto, sí hay un plan para que pasemos a pagar la compensación directamente al usuario, pero eso no va a implicar que el salvadoreño va a pagar más en tarifa, sino que eso es un cambio nada más de pagarle a los empresarios a pagarle directamente al usuario. Entonces, pero esto lleva un proceso de implementación, no es de la noche a la mañana, sino que podría ser un año aproximadamente en lo cual se puede implementar. Muchos de los empresarios a veces abordan el tema de la tarifa técnica, y yo quiero ser claro, una cosa es decir tarifa técnica lo que yo quiero ganar, porque muchos dicen, bueno, para mí tarifa técnica es pasar de 20 centavos a $1 la tarifa, y de hecho incluso así lo han mencionado, que pasemos de 20 centavos a $1. Es decir, eso no es una tarifa técnica. Primero, segundo... Perdón, ¿$1 piden los dirigentes? Sí, de hecho ellos lo han mencionado en medios de comunicación. Pero no, sí, claro. Incluso han dicho entre 20... Pero en las negociaciones, ¿cuánto ellos dicen entre 60 centavos a $1 aproximadamente, que para eso, obviamente eso nosotros somos claros, no va a haber aumento de la tarifa, pero también quiero ser claro que todo el tema del reordenamiento del transporte colectivo sí es algo que nosotros lo que estamos considerando en el plan, ajustar, por ejemplo, esa oferta de servicio que se ha dado siempre y que hemos visto diferentes empresarios compitiendo entre sí. Tiene que haber cierta organización, esa oferta
que de alguna manera siempre ha sobrepasado a la demanda y eso genera competencia, entre otro tipo de cosas, ajustar la forma en la cual se está dando el servicio, la calidad de las unidades, que si bien es cierto implica ciertos costos adicionales, pero en este momento estamos pidiendo lo mínimo necesario con la compensación de $200 por microbús, $400 por bus, pero que se garantice que las unidades tengan lo mínimo necesario para transportar pasajeros con condiciones óptimas, no como la que hemos visto normalmente. Pero eso no está en la ley, o sea, no van a pedir además que los asientos estén bonitos y que todo eso no está. Sí, lo que pasa eso es puede que, ser a futuro. Lo que pasa es que, aunque nosotros podemos al final pedir, por ejemplo, colocar una infracción de tránsito, pero esto normalmente a veces no trasciende a otro tipo de infracción porque ya el esquema de la ley está hecho de alguna manera para favorecer al empresario y no para favorecer al usuario. Entonces, justamente por eso es que estamos incluyendo diferentes temas dentro de la ley de compensación económica. Pero otro tema de los que hablaban era prohibir la importación de buses chatarra. Nosotros, antes los cambios de las unidades de transporte colectivo eran hasta unos 15 años de antigüedad cada unidad de transporte. Ahora es hasta 20 años porque la Asamblea Legislativa en su tiempo incrementó el plazo hasta 20 años. Nosotros estamos visualizando todo este tema. Sabemos que en este momento estamos en una pandemia a nivel mundial y se ha afectado el sector transporte, pero sí estamos visualizando que poco a poco vamos a ir cambiando toda la calidad de las unidades. Obviamente que tiene que haber una renovación y un cambio sustancial, siempre basado en la premisa, como te digo, que si el usuario está bien, Ministro, al final los transportistas van a estar bien. Antes que se nos acabe el tiempo, alguien preguntaba por una política estatal real de transporte. Sí, de hecho nosotros, como te mencionaba, incluso lo mencionaban con respecto a temas de infraestructura vial, entre otros, nosotros hemos lanzado un proceso de licitación de transporte masivo en el área metropolitana, donde incluso conlleva un plan maestro de transporte que va a durar cerca de un año. Es decir, el próximo año nosotros ya vamos a tener todo este estudio, todo este esquema para poder transformar el esquema de transporte en el área metropolitana de San Salvador, porque más allá, como lo he mencionado, de apostarle a realizar diferentes pasos a desnivel, que no significa que no vamos a hacerlos. De hecho, tenemos un plan maestro también de infraestructura, pero adicional a esto, sabemos que lo principal es apostarle al transporte público, que las personas que transitan en su vehículo privado puedan transportarse en un bus, pero para poder garantizar que esto llegue a suceder, únicamente va a ser si cambiamos realmente el sector transporte, la calidad y el servicio, y justamente a eso es lo que nosotros queremos llegar como gobierno. Tenemos ese compromiso, el 70% de las personas están transportándose actualmente en el transporte colectivo y queremos sumar porque esto es lo que de alguna manera se ha aprobado ya en países de primer mundo, que puede de alguna manera garantizar que fluya más el tráfico vehicular y es nada más con el transporte. ¿Tenían ustedes información de que habían buses y microbuses que estaban cobrando 40, 50 centavos? En esos casos, nosotros ya colocamos cerca de 200 infracciones. O sea, sí tenían la información que estaban... Cerca de 200 infracciones de tránsito a diferentes rutas de transporte colectivo que de alguna manera han incrementado la tarifa. Seguimos controlando este tema. Sabemos que de alguna manera algunos empresarios han tratado de hacerlo, pero no vamos a permitir que se afecte el bolsillo del pueblo salvadoreño. Hemos sido claros, no va a haber un aumento de la tarifa, no está autorizado. Y si alguien lo hace, pues invitamos también a la población que denuncie. Nosotros estamos coordinados con la Policía de Tránsito para que se pueda verificar este tema y garantizar que se cobre el pasaje como debe de ser. De hecho, hoy verificamos, por ejemplo, en Occidente y las unidades que se reactivaron y muchas de ellas cobraron el pasaje correcto. Ahora bien, pueden haber en algunos lugares que tal vez no lo hicieron, o quizás cuando nosotros hicimos la inspección, en ese momento sí cobraron la tarifa, pero en otro lugar cobraron otra tarifa. Entonces, pedimos a la población que siempre denuncie los casos. Nosotros vamos a estar siempre pendientes por el beneficio de todo el pueblo salvadoreño. Ministro, muchísimas gracias por estar esta noche. No, gracias a ti, Nacho, y un saludo también al pueblo salvadoreño. Decirles que vamos a seguir trabajando siempre por el bien de todos, en diferentes proyectos, en diferentes obras, siempre en beneficio de la población. Gracias a usted, amigo televidente. Yo los espero mañana a las 8 de la noche para seguir hablando de temas importantes del país. Que pase muy buenas noches.